Bien, aquí estamos una vez más acompañándoles en Visión RB y agradeciendo a los televidentes que nos sintonicen como cada día. Y por supuesto, siempre procuramos traerles información de interés y para ello siempre contamos con invitados que tengan conocimiento de los diversos temas que nosotros entendemos que a ustedes les interesa, ¿verdad? Comprender. El día de hoy tengo un invitado muy especial que en la zona del Cibao no acostumbra a dar muchas entrevistas, pero tenemos el privilegio de tenerlo en este programa. Es una persona que es cargado de conocimiento, que maneja diversos temas y para nosotros es más que un honor presentar al abogado, reconocido abogado y político de este país, presidente del Partido de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Pelegrín Castillo. Bienvenido, doctor. Muy contento de encontrarme aquí en tu programa, te agradezco la invitación y quiero enviarle un saludo al público de Moca, de la provincia de Espaillat y del Cibao, que sigue este espacio de orientación y en estas circunstancias tan especiales, tan críticas que está viviendo la humanidad y que está viviendo nuestro país. Pero estamos a la entera disposición. Así es, hoy nos vamos a edificar con usted, de esto no tenemos la menor duda. Entonces, para iniciar, yo quiero introducir diciendo que quiero plantear, ¿verdad?, diversos escenarios, ojalá y la hora nos dé para discutir tantos temas que nos preocupan y que entendemos que usted puede darnos luces al respecto, tanto en el tema político como en el tema económico y por supuesto el impacto de la crisis sanitaria que nosotros estamos enfrentando en este momento y sobre el trato que el gobierno dominicano le ha dado, ¿verdad?, a esta situación. Para iniciar, vamos a hacer un esquema y vamos a introducir con los primeros hechos que han impactado, ¿verdad?, a la sociedad dominicana en este año 2020. Y es preciso, yo entiendo que introducir tocando el tema sobre la suspensión de las elecciones del pasado mes de febrero, las elecciones municipales, donde las elecciones fueron suspendidas y en ese momento, de manera unilateral y por orden del presidente de la Junta Central Electoral, y en ese entonces no hubo un estado de emergencia ni un estado de excepción. ¿Qué opinión le merece esa decisión? Mira, recuerda que ese hecho gravísimo que no tiene precedente en la historia democrática de República Dominicana, ese hecho tenía unos antecedentes. Yo hace años vengo señalando que en República Dominicana se ha concebido un proyecto autoritario, un proyecto dictatorial que ha ido tomando cuerpo, que ha ido avanzando. Se enfrentó cuando se avanzó en el proyecto de modificar la Constitución para permitir al presidente Medina un nuevo periodo. En América Latina es ya una constante que cuando un gobierno toma decisiones de ir al tercer periodo en circunstancias normales, es un gobierno que configura ya como una dictadura. Incluso los grandes debates de los últimos tiempos en América Latina han estado marcados por ese tema. Y entonces, ahí básicamente se produjo una gran movilización nacional que terminó dividiendo al partido de gobierno. Ese proyecto de modificar la Constitución para habilitar al presidente Medina se frustró tanto por la actitud responsable, valiente del presidente Fernández como de Luis Abinader, que se opusieron junto con muchas fuerzas políticas, sociales y también, hay que decirlo,
lamentablemente tuvo que venir una reacción internacional para que se parara ese proyecto. Pero el coronavirus de la reelección, porque porque iniciamos con ¿verdad? Ese es un coronavirus muy peligroso. Ese coronavirus mutó y se convirtió en un coronavirus de la reelección en cuerpo ajeno. Porque cuando el presidente Medina sintió que se le había derrotado en la reforma constitucional, asumió el rol de beligerante y decidió entonces imponer un candidato que mandara la señal de que el que se iba a reelegir no era, el que se iba a elegir no era Gonzalo Castillo, sino Danilo Medina en la persona de Gonzalo Castillo. Por eso hablo de reelección en cuerpo ajeno. Eso agravó la crisis política y terminó provocando en octubre la división del partido de gobierno. No nos olvidemos que el PLD se convirtió en partido hegemónico, un partido que virtualmente controlaba y controla los poderes del Estado. Y entonces, esas contradicciones de esa división del partido de gobierno, ese intento fallido de la reelección es el antecedente, los antecedentes que nos llevan a esa experiencia traumática que yo no he vacilado en calificar como un golpe de Estado al poder constituyente. Aquí se dio un golpe de Estado al poder constituyente usando medios cibernéticos. La Junta Central Electoral, para nadie es un secreto, que es un organismo que ha estado subordinado a la intervención del Estado, de los poderes del Estado. Y eso explica por qué pasó lo que pasó en las elecciones de febrero. Entonces, eso es bueno no olvidarlo, porque esa crisis política no ha sido superada. No ha sido superada. Esa es una crisis que está ahí, es muy peligrosa, amenaza a la democracia. ¿Ha sido el inicio de una crisis política? Ya, mira, propiamente se puede decir que la crisis del sistema político viene desarrollándose hace tiempo y que en vez de los actores políticos asumir una actitud responsable, valiente, democrática, de aprovechar la crisis para relanzar la democracia, una serie de factores de poder decidieron manejar la crisis del sistema de partidos usando métodos autocráticos, métodos antidemocráticos, métodos que apuntaban y apuntan a la dictadura. Entonces, bueno, lo que se hizo en el Congreso no deja lugar a ninguna duda. Acuérdate que cuando se empieza a manifestar la oposición en las calles al frente del Congreso, el Congreso terminó militarizado, y no solamente en el exterior, internamente. A muchos legisladores se les presionó, se le condicionó y se ha dado un proceso de deriva antidemocrática. Yo creo que en eso ha influido mucho, y lo tengo que decir con toda responsabilidad. Ha influido mucho el hecho de que hay una serie de factores de poderes fácticos, grandes grupos económicos que han alentado al presidente Medina a esa aventura. Eso le pasa casi a todos los presidentes. Yo quiero en eso ser justo. Todos los presidentes que llegan a acumular el poder que acumula Danilo Medina, que acumuló a Danilo Medina, empiezan a recibir
las ofertas, la tentación de continuar. Y los poderes fácticos del país no han tenido una visión democrática y han preferido apuntalar esa opción. Yo escribí un opúsculo que después vendrá como libro, se llama La Constitución bajo ataque, donde se recoge una conferencia que yo pronuncié y una carta pública que le mandé al presidente Medina, donde se describe ese proceso. Es un problema del sistema político. Nosotros tenemos un serio problema en la sociedad dominicana, que es el alto nivel de concentración de la riqueza y del poder. Y menciono la riqueza primero porque eso es lo que está en la base de la concentración del poder político. Y ese proyecto que se armó con el presidente Medina, que no empezó ahora, ese proyecto se armó precisamente para seguir usando los mecanismos del poder político para la concentración de la riqueza nacional. Y no me estoy refiriendo a los funcionarios del gobierno que puedan estar vinculados a casos de corrupción, no. Es un sistema político donde los grandes grupos de poder económico tienen mecanismos de concentración a través de prácticas monopólicas, oligopólicas, que son consentidas, toleradas, admitidas por el gobierno. Y cuando un gobierno se alía a los grandes grupos, entonces se da ese fenómeno que conduce a la dictadura. Entonces, esa crisis no se ha superado y solo se superará adecuadamente si entramos en una etapa de democratización real y efectiva de la sociedad dominicana. Nosotros nos dimos la Constitución del 2010. La Constitución del 2010 en la historia dominicana ha sido una de las constituciones más debatidas, más abiertas, más consultadas, un proceso que duró cerca de 2 años. Y después que se aprobó esa constitución, los mismos actores, la misma fuerza que aprobaron esa constitución, empezaron a socavarla y a erosionarla y a dejarla de un lado. Al día de hoy, por ejemplo, todos los elementos de esa constitución del 2010 que le dan poder al ciudadano, que le dan poder a la ciudadanía, a los cuerpos de la sociedad, no se han puesto en práctica, ni el referéndum, ni el plebiscito, ni la iniciativa popular, legislativa, municipal, ni el derecho de, ni siquiera el derecho de petición se ha reglamentado. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay un problema de fondo. Un problema de fondo porque las tendencias dominantes de facto en la sociedad dominicana son tendencias antidemocráticas. Y eso venía produciéndose y por eso ante una elección donde el poder iba a perder, porque todo indicaba que se iba a producir un voto, como después se produjo, un voto masivo, contundente, incluso un voto de castigo al gobierno, se prefirió atacar el proceso. Entonces vivimos la experiencia que no se había vivido aquí en República Dominicana, en el gobierno del presidente Ulises Heró, que los mocanos conocen mucho. En ese gobierno hubo un tiempo en que se hizo una elección bajo tiro. Había una elección pendiente y esa elección se hizo en el marco de una revolución y fue bajo tiro. Pero no se suspendieron. No se suspendieron y mira que corrió mucha sangre. Después hubo unas negociaciones y unos acuerdos para salir de la crisis. Entonces aquí nunca, aún bajo la dictadura de Trujillo, se votaba regularmente. Aquí entonces se atentó contra el proceso democrático, porque se entendía que la oposición iba a ganar en muchos puntos
y que eso iba a ser una derrota que iba a prefigurar lo que va a pasar en las próximas elecciones. Entonces, te resumo, hay una crisis política que no se ha solventado. Al presidente yo le escribí una carta pública y en todos los programas, en todas las intervenciones, incluso en conferencias que he pronunciado, le he hecho un planteamiento que lo quiero reiterar hoy. Él es jefe de Estado. Y en estos momentos que vive la humanidad, que vive el continente, que vive nuestra región, la isla y República Dominicana, lo que la gran mayoría de los dominicanos espera es que el que está al frente del Estado sea un líder que unifique, que actúe con visión de estadista, que no se deje arrastrar por las luchas de facciones, que no se convierta en jefe de una facción partidaria. Ahora mismo, con la crisis sanitaria, ha sido un llamado reiterado que se le ha hecho. Yo lo formulé ya desde que empezó la crisis sanitaria. Y después Luis Abinader, Leonel Fernández, casi todos los sectores de la vida nacional han coincidido que este momento impone unidad nacional. Porque es muy difícil manejar una crisis de esta naturaleza con un enfoque político, con un enfoque electoral. Lamentablemente, eso no ha pasado. Lamentablemente, se crearon condiciones para que los actores políticos tuvieran que hacer una campaña asociada a la crisis. Entonces vemos al candidato de gobierno como el chapulín colorado trayendo de China productos que es el gobierno que tiene que traerlo. Es el gobierno. En cualquier país del mundo con eso no se hace campaña. Y eso ha arrastrado a actores políticos a tener que convertir esto en un elemento también de competición política. De campaña. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Eso en nada ayuda. Entonces, el presidente se queja, pero la verdad es que el que tiene que marcar el paso es él. Porque él es el que está al frente. Yo quería hacerle una pregunta, ¿verdad? Para seguir la secuencia de lo que tiene que ver con los procesos electorales. Y es sobre la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales que estaban pautadas a ser celebradas el 17 de mayo y que se pospusieron para el 5 de julio. Esta vez sí, bajo un estado de excepción, constituyéndose esto en una causa de fuerza mayor. Se ha discutido mucho sobre si es violatorio a la Constitución o no viola la Constitución la decisión de la Junta Central Electoral. Ha sido esto objeto de debate y yo quiero saber cuál es su opinión al respecto. Mira, realmente la decisión de la Junta de posponer las elecciones atendiendo a causa de fuerza, bueno, en este caso no fue en razón de causa de fuerza mayor, que es una situación irresistible, imprevista, que es difícil de caracterizar en los textos legales, pero que se está configurando una pandemia mundial que está provocando una crisis mundial, lo más cercano a una guerra mundial. Y entonces en ese escenario la Junta tomó una decisión, consultó a los partidos hicieron diferentes propuestas de fecha, escogió la más temprano, el domingo más temprano de julio,
Nosotros hubiéramos querido que fuera el 12 de julio, porque incluso tiene hasta significación histórica en República Dominicana, porque es el inicio de la Tercera República y también la fecha de salida de las tropas norteamericanas de ocupación de 1924. Pero el hecho es que cogieron una fecha. Todo el mundo se está preguntando si hay realmente condiciones para celebrarlo en esa fecha. Yo creo que eso va a depender de la gestión que se haga de esta crisis de la pandemia. Lo que se está viendo al día de hoy es que la crisis probablemente no remita antes de esa fecha. O si remite, si amaina, si se aplaca, porque esta crisis puede durar muchos meses y quizás algunos años. Si se aplaca, bajo ciertas condiciones de seguridad, la población podría ir a votar. Pero todavía hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre sobre esa realidad. Hay incertidumbre no solamente aquí, en el mundo. Y la incertidumbre es mayor porque uno ya observa que dentro del gobierno se está haciendo un manejo político, electoral, político, coyuntural de la crisis sanitaria. Eduardo Jorge Prat, por ejemplo, es un jurista notable, asesor del gobierno, de los equipos jurídicos del gobierno, junto con Nacer Perdomo, Cristóbal Rodríguez y otros más. Y a ellos están construyendo toda una teoría de que llegado el 16 de agosto, si no se pueden celebrar elecciones el 5 de julio y una segunda vuelta posteriormente, entonces existe ya la opción de la continuidad del actual gobierno. Eduardo, en los primeros momentos de la crisis sanitaria, dijo que él entendía que si el gobierno manejaba bien la pandemia, podía lograr lo que Trujillo logró con el manejo, con la gestión de la crisis de San Zenón. Ustedes recuerdan que Trujillo fue electo en 1930 y días después vino una crisis terrible que fue el ciclón de San Zenón. La elección de Trujillo dio origen a muchísimas denuncias, muchísimos cuestionamientos, porque fue una imposición brutal que hizo el generalísimo Trujillo para convalidar lo que había sido el golpe que él había organizado previamente, el golpe de Horacio Vázquez. Y la verdad es que cuando uno oye a los asesores jurídicos del gobierno hablando de eso, uno dice, bueno, pero esta gente está disociada de la realidad y entienden que ellos pueden hacer eso o algo peor. Por eso hay tantas sospechas sobre el manejo de la crisis, la forma en que el gobierno lo está haciendo, la negativa a aceptar los pedimentos de la oposición a hacer esfuerzos conjuntos. Porque eso es lo que hacen todos los países. Cuando hay una crisis de este tipo, que repito, equivale a una especie de guerra, todo el mundo se unifica y se buscan los mejores equipos y se trazan políticas de consenso y además nos evitamos muchas de las situaciones que se están dando de denuncia de corrupción, de denuncia de malos manejos, de malas prácticas, porque se está trabajando con un espíritu unitario muy fuerte.
lo que no significa que no se cometan errores, siempre se pueden cometer errores. Entonces, hay que prestarle mucha atención a eso, porque la crisis, como yo te analicé al principio del programa, ya existía, la crisis política e institucional. Viene la crisis sanitaria y se ha visto que no hay un manejo claro, transparente, ni de las cifras, ni de los procedimientos. Hay muchas reservas en la forma en que el gobierno está manejando la crisis. Y entonces empieza a crecer el coro de los, vamos a decir, de los asesores jurídicos y políticos del gobierno, de que el presidente podría quedarse un tiempo más allá si llega el 16 de agosto y no hay elecciones. El mismo presidente, con el discurso que pronunció, con una mención que hizo, alimentó esa expectativa, porque él dijo, dentro de un año ya yo no seré su presidente. Y hay que recordarle que la fecha de salida, de conclusión de su mandato es el 16 de agosto. Es el 16 de agosto, es decir, dentro de unos meses. Que el presidente esté hablando de que dentro de un año ya yo no seré su presidente, manda una señal delicada de que esa idea que están manejando los juristas del gobierno, pues han hecho paneles en las universidades. Entonces, hay que prestarle mucha atención. Ya nosotros le dijimos claramente, el gobierno termina el 16 de agosto. La Constitución no prevé un escenario de que concluyan los poderes públicos y que no se pueda realizar el mandato de los poderes públicos, específicamente el mandato del Poder Ejecutivo y del Legislativo, y que no se puedan realizar elecciones, porque vuelvo y te digo, en toda la historia de República Dominicana nunca se había visto una situación como esta. En Haití se vio en una ocasión que se suspendió una elección porque hubo una violencia previa el día de la víspera, con mucha sangre, y entonces el electorado se iba a provocar una abstención masiva y la Junta Electoral de Haití en ese momento suspendió. Pero aquí en República Dominicana nunca se había visto. Entonces, ante esa situación ya empiezan a manejarse varias opciones, varios enfoques. Lo que sí es importante que estemos claros, lo ideal, lo deseable, por lo que debemos trabajar todos, es porque haya elecciones en julio, aún sea en condiciones difíciles. Si por cualquier circunstancia no se puede realizar, entonces hay que pensar en fórmulas excepcionales. ¿Cuál podrían ser esas fórmulas excepcionales? Bueno, nosotros en la Fuerza Nacional Progresista ya hemos, así como el gobierno ha estado concibiendo estrategias, nosotros también, a partir de las experiencias anteriores, hemos estado considerando, de República Dominicana, hemos considerado la posibilidad de que si llega el 16 de agosto y no se ha podido hacer elecciones, entonces se dé paso a un gobierno de unidad nacional que sería asumido como una especie de Consejo de Estado que concentre las funciones ejecutivas y legislativas. Eso pasó aquí en el año 1961, cuando muere Trujillo, cuando es ajusticiado Trujillo. La crisis internacional y la crisis nacional era muy honda. El partido de gobierno no podía continuar y se consideró entonces una fórmula de un gobierno de unidad nacional para que organizara las elecciones, exclusivamente para que organizara las elecciones y gestionara los asuntos públicos en el año siguiente.
Eso dio origen a una de las elecciones más democráticas que ha tenido República Dominicana, las elecciones de 1962. Ahora en Venezuela, que tiene también una crisis muy honda, una crisis política, una crisis de Estado, una crisis ideológica, una crisis constitucional, se está proponiendo una fórmula parecida para poder dar una salida a la crisis. Por ejemplo, los norteamericanos ya propusieron que saliera Maduro, que Guaidó renunciara y que se formara un Consejo de Estado que manejara la crisis de Venezuela, restaurara las condiciones para que se pudieran hacer elecciones y también para que se pudiera reconstituir la economía en un periodo relativamente de meses o un año. Entonces aquí hay que prestarle mucha atención porque, repito, esta crisis que tenemos ha sido agravada por la crisis sanitaria, pero puede agravarse la crisis política si el gobierno insiste en la idea de que, bueno, llegamos al 16 de agosto, no hay elecciones, nosotros no retenemos el poder. Y el Congreso retiene el poder. No, así lo que va es a generar una crisis mayor. Doctor, usted, dada la situación que se ha estado, entendemos nosotros que creando intencionalmente por la falta de respuesta que está dando el gobierno ante la crisis sanitaria, y a eso le sumamos que usted anteriormente en 2 ocasiones mencionó que se estaban dando condiciones para establecer dictaduras. ¿Usted cree que más adelante el gobierno siga tomando medidas en pro de mantenerse de manera dictatorial en el gobierno? ¿Que esos son los lineamientos que hay desde el gobierno? Mira, ellos tenían un proyecto de gran alcance. Lo que pasó en el 16, en las elecciones del 16, no fue algo sencillo. La modificación de la Constitución del 15 sobre un pacto de reelección por reelección preparó lo que fue un esfuerzo no de ganar la reelección del 16, sino de entronizarse en el poder, de avasallar, de aplastar a la oposición. El presidente iba a ganar. El presidente iba a ganar. Y iba a tener mayoría en el Congreso. Pero ellos no querían simplemente ganar. Ellos querían apabullar. Ellos querían aplastar a las fuerzas internas y externas. Y movilizaron todos los medios, todos los recursos. Yo, por ejemplo, soy testigo. Recibí una confesión de un senador, seguidor del presidente Medina, que me dijo: el día de las elecciones, en el año 16, nosotros teníamos perdido 11 provincias. Pero pusimos en práctica el plan que teníamos concebido. Cuando ellos hicieron el primer exit poll, encuesta a boca de urna, ellos ya sabían que estaban perdiendo en 11 provincias y hicieron una movilización sin precedentes para revertir esa situación. Y virtualmente aquí, por ejemplo, no se pudo contar la mayor parte de los votos congresionales. Ese Congreso que está ahí, en realidad es un Congreso con un conteo dudoso de los votos, porque no se pudo completar el proceso de conteo. Pero el presidente quería su Congreso, quería la mayoría de 2/3 partes y quería el 62% de los votos. Entonces, los que hicieron eso no estaban concibiendo el plan de salir
en el 20. Ya desde ahí había un plan de retener el poder ya para el 20. Lo que pasa es que se le fue complicando. Ellos no calcularon que Leonel Fernández lo iba a confrontar. Es más, daban por un hecho de que Leonel no iba a poder generar el movimiento que ha generado. Y mucho menos contaban con que iba a haber una reacción nacional y sobre todo internacional que los bloqueó, porque el proyecto de reelección estaba pactado. Hubo legisladores que fueron a dar explicaciones de por qué no se podía y se devolvieron después de que habían pactado el proyecto de reelección. Pero eso ha continuado porque, repito, el coronavirus de la reelección mutó. Ahora, ¿cuál ha sido realmente el otro interés del presidente? Si no puede reelegirse en cuerpo ajeno. El otro interés principal del presidente es que se modifique la Constitución para que él quede habilitado a volver a la presidencia en una elección del 24. La Constitución actual establece, por reclamo de él mismo, que él concluye, porque fue él que hizo el reclamo, que él concluye ya y sale. Y lo que le conviene a él y al país, yo se lo he dicho públicamente, y le conviene al país, es que iniciemos un ciclo político donde los gobernantes sepan que su poder tiene límites, que son elegidos por 4 años, que tienen una oportunidad de reelegirse. Si se reeligen tienen 4 años más, pero ya conforme al modelo norteamericano tienen límites, salen del poder sin plan de volver. Todos los presidentes que salen con plan de volver enfrentan muchos problemas. A quien menos le conviene salir con un plan de volver es al mismo presidente Medina. Pero los funcionarios, los círculos, las camarillas, lo que Meriño llamó la polilla palaciega, siempre a los presidentes le dicen: mire, usted es un fenómeno, usted es insustituible. Así una sociedad no avanza. Las sociedades avanzan cuando tienen instituciones. Y instituciones significa fundamentalmente reglas de organización de la sociedad que se respetan. Si aquí nos damos reglas y no las respetamos, nunca creamos conciencia constitucional. Y la mayor regla que hay que respetar aquí es que el poder tiene límites. El poder del presidente, sobre todo, porque ninguna figura tiene tanto poder en la Constitución nuestra, en la historia nuestra, en América Latina, que el presidente. Entonces, toda la lucha aquí y en muchas partes de América Latina ha sido limitar el poder presidencial. Usted habló de que el peor error que puede cometer un presidente es que una vez que haya culminado con el tiempo establecido por la ley para estar en el poder, es querer salir con la intención de regresar. ¿Cree usted, aplicando eso al doctor Leonel Fernández, que eso es lo que le ha afectado en este momento? Mira, cuando los presidentes salen con plan de volver, se convierten en el blanco de ataques, en una pieza de caza de todos sus adversarios internos y externos. Lo pueden haber hecho muy bien, y si tienen falla en el gobierno, peor. Hay inmediatamente una convergencia en los esfuerzos por liquidarlo. Poca gente ha manejado la prueba de salir del poder en América Latina y sobre todo en República Dominicana, como lo hizo, por ejemplo, el doctor Balaguer, que salió del poder en el 78, después de un gobierno
de 12 años, donde desde que él llegó fue un gobierno muy contestado, con muchas contradicciones, con muchos enemigos internos, externos, pero abandonó el poder en el 78 y propiamente había un convencimiento de que él no iba a volver nunca. Y por eso, y porque también ellos organizaron su salida, pudieron consolidarse y pervivir. Cuando los presidentes salen con plan de volver, repito, que a Leonel Fernández le pasó eso. Yo lo dije en la reforma constitucional. En la reforma constitucional, mi planteamiento de advertencia era que no se tocara el estatuto de reelección. Pero el pacto con de las corbatas azules, los sectores del PRD querían restaurar el modelo de reelección alternativo que se acordó en el 94. En realidad, estaban habilitando a Leonel Fernández y habilitando a Hipólito Mejía, porque ninguno de los dos tenía posibilidades en el 10. Doctor, se nos está agotando el tiempo y sí, fuera de cámara usted me dijo que no quería dejar pasar por alto en esta intervención tocar sí, un tema que es de vital importancia para la economía de la provincia de Espaillat. Entonces quiero que usted aproveche estos minutitos para que se refiera al tema que está, los problemas que están presentando los productores de la provincia. Bueno, aquí quiero hablar ya como directivo de Confenagro. Yo soy de los fundadores y he sido directivo de Confenagro. Recientemente se produjo una reunión en Zoom con participación de 91 productores y líderes de sectores, y se habló de la situación de la producción en el marco de la crisis. Y uno de los temas más críticos que salieron a relucir fue el tema que está enfrentando el sector avícola, los productores avícolas. Aquí hay una crisis de sobreproducción. Nosotros, y yo ya ahora como dirigente político entiendo que el gobierno tiene la necesidad de intervenir cuanto antes, sin más dilaciones. Ojalá que en esta misma semana tome la decisión de comprar los excedentes. Hay una producción acumulada, específicamente de pollo. También el problema se da con la leche y se da también con otros rubros, pero en el sector avícola es crítico el tema, que además era un sector que venía golpeado por una serie de situaciones previas. Y si el gobierno no interviene ahora, eventualmente ese problema va a terminar generando desabastecimiento en unos meses. Ahora hay excedente. Entonces debe haber una política del gobierno para que los productores continúen produciendo. Ya que han fallado las cadenas de comercialización, se creen alternativas, y en lo que se crean esas alternativas, entonces es necesario que el gobierno intervenga y compre. Y es un sacrificio que en términos económicos no representa nada para el gobierno, y además hay muchos sectores de la vida nacional que pueden beneficiarse de esos alimentos que, repito, hay un excedente de producción importante. También creo que es urgente que se cambie el enfoque. Es necesario que se integre al ministro de Agricultura y a los productores agropecuarios al comité de emergencia. Porque si bien la crisis sanitaria es grave y mortífera y puede producir un saldo muy doloroso, muy triste, también no es menos cierto que la caída de la producción, la caída del empleo, el colapso de sectores de la agricultura
puede también traducirse en un problema mayor, que el país tenga desabastecimiento de alimentos. Y eso, mezclado con todo lo anterior que hemos hablado, da inestabilidad por donde quiera que uno lo mire. Y lo que más necesitamos nosotros ahora es unidad nacional para estabilizar al país y inmediatamente haya condiciones mínimas para salir a producir. Tenemos que producir, sobre todo el sector agropecuario, ahora mismo se está viendo, es un sector estratégico de seguridad alimentaria, clave para la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Aquí debería haber ya políticas de restricción de importaciones en una serie de áreas y debería haber una política focalizada para apuntalar los sectores estratégicos. Sé que se está haciendo con algunos productos, bueno, que se haga con lo que es la dieta del dominicano, lo que llaman la bandera dominicana, doctor, el arroz, la habichuela, la carne y los plátanos que nunca pueden faltar. Así es, se nos agotó el tiempo y quiero agradecer de verdad su participación, su receptividad para participar de este programa. Esperamos para una próxima volver a contar con su presencia aquí, ha sido muy grato. Me despido de los televidentes, será hasta mañana una nueva entrega de Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes, continúen con la programación de Moca Visión.